esa resolución. Ha salido adelante Silvia Ayuso, corresponsal del País en Bruselas, y además ha hecho algo más, que es romper el cordón sanitario contra la extrema derecha, ¿verdad? Sí, exactamente. Ha sido el primer gran acuerdo que se ha visto con este Parlamento Europeo mucho más virado a la derecha y a la extrema derecha, y el Partido Popular Europeo, instigado por el Partido Popular Español, ha presionado y ha conseguido parcialmente lo que buscaba, pero a costa de romper cordón sanitario, y encima con la paradoja que tampoco se ha llevado el premio total, porque sí. Se trata, para empezar, de una resolución no vinculante, es decir, que tampoco obliga a nada, no fuerza a nada, y encima lo que principalmente buscaban, que era ese llamamiento a que los estados de la UE, a que la UE y todos los estados de la UE reconocieran también a Edmundo González como presidente legítimo electo, tampoco ha salido adelante, eso se ha caído, con lo cual han arriesgado, han puesto en juego el acuerdo que había hasta ahora de no negociar con la extrema derecha, para lograr una resolución que ha quedado muy aguada. Porque lo que dices no tiene ningún tipo de efecto práctico, es una declaración política, pero que en la práctica no tiene ninguna consecuencia a nivel europeo, digamos. Digamos, no puede obligar, el Parlamento Europeo con estas resoluciones no puede obligar a nada, y de hecho lo que han dicho las fuerzas, sobre todo las fuerzas socialistas, pero también otros partidos, está impidiendo una cosa que de todos modos los países podrán haber. Cada país puede reconocer individualmente si quiere una situación política, y ninguno, ni siquiera todos los países gobernados por fuerzas conservadoras o ultras en Europa, nadie ha dado hasta ahora el paso de reconocer a Edmundo González. Quiere decir, estaban obligando, intentando incitar, era un gesto político sobre todo, porque no tiene fuerza legal, pero era una manera de presionar, pero es que no lo han conseguido tampoco. ¿Hay una continuación a esta decisión? ¿El Parlamento o Europa, la Unión Europea, se está moviendo hacia un acuerdo de los 27? ¿Por dónde continúa esta crisis desde el punto de vista de Bruselas? La crisis probablemente llegará a nivel de ministros al Consejo, porque esto es donde los países deciden. La última vez fue en el Consejo de Asuntos Exteriores de finales de agosto, y ahí ya se decidió que no se reconocía la legitimidad de la victoria de Maduro, o sea, no se reconocía a Maduro legítimamente como presidente electo, pero no se dio precisamente el paso de el siguiente paso, que era reconocer a Edmundo por, como ha dicho Carlos antes, el presidente Juan Guaidó, que fue un desastre, y además porque bueno, la idea, que es lo que por el motivo por el que los otros partidos, sobre todo, no han votado a favor de esta resolución, es el intento de decir: hay hasta el 10 de enero tiempo para intentar una negociación, y sabemos además que por los precedentes anteriores, y la UE lo sabe muy bien, que Venezuela se cierra en banda si se le pone contra la espada y la pared. Y el precedente que tuvo España después de Juan Guaidó fue, como vimos hasta el año pasado, 7 años que no hubo las cumbres CELAC, que era UE-CELAC, que eran digamos, el diálogo, el puente entre las dos regiones, entre Europa y América Latina, Sudamérica, y estuvo roto precisamente a causa de Venezuela y el caso Guaidó. Entonces se reconstruyeron esos puentes que permitió, además, es decir, toda la reconstrucción diplomática permitió que hubiera estas elecciones en julio, que no ha salido el resultado como se esperaba, obviamente, pero que permitieron, fue un paso adelante, que se consideraran estas elecciones. Es decir, la diplomacia hasta ahora, la diplomacia cauta, había funcionado lentamente. Lo que nunca ha funcionado hasta ahora es poner a este régimen venezolano, o digamos a Cuba, por ejemplo, que es un ejemplo de muchas más décadas, contra las cuerdas. Silvia Ayuso, desde Bruselas, gracias. Un placer.